¿Qué tal? Buen día. Hoy vamos a continuar hablando sobre el duelo. En este caso, toca el turno a lo que son las etapas del duelo y te voy a estar platicando eh, cuáles son cada una de ellas y cómo se vive para que tengas un poco más claridad sobre el proceso ya en sí, por si estás viviéndolo en este momento. Te recuerdo nada más que, bueno, no precisamente se tiene que seguir esta secuencia. Hay personas que no viven alguna de estas etapas o que las viven de manera alternada, no específicamente en este orden. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, comenzamos con la información. Originalmente se toman en cuenta 5 etapas del duelo, sin embargo, actualmente se han agregado un par más, una al principio y otra al final, que también pues, nos sirve bastante considerarlas y por lo tanto yo voy a compartir no solo 5, sino 7. La primera etapa es la etapa de crisis, es el momento en el que sucede el acontecimiento traumático, el momento en el que a nosotros nos comunican el fallecimiento de nuestro ser querido y que causa gran impacto a nivel psicológico más que nada y emocional. Entonces, este va a ser el primer momento en el que nos enteramos de la noticia y quedamos, digamos, como en estado de shock. La siguiente etapa es la negación. En esta etapa nos negamos a aceptar la realidad de que esa persona ya no está con nosotros, que ha fallecido. Es cuando mencionamos frases como el aún no me creo que sea verdad, es como si estuviera viviendo una pesadilla, y lo vivimos todo como si fuera un sueño, incluso sentimos como que no estamos realmente presentes, ¿no? Podemos comportarnos con actitudes de entereza emocional, eh, donde pareciera como que no sentimos nada o actuamos como si no hubiera pasado nada. A veces solemos tachar al otro que vemos que se comporta de esta manera como un frío e insensible, pero en realidad lo que está pasando es que se encuentra en shock y no ha podido asimilar la situación. No quiere decir que no sienta nada realmente o que no le duela, es que simplemente en ese momento no es algo creíble para la persona. La siguiente etapa es la etapa del enojo o la ira. En esta etapa es común que sintamos mucha rabia, mucho resentimiento, frustración y estemos buscando culpables. Sentimos rabia y resentimiento por que esa persona falleció. Incluso a veces le reprochamos a esa persona, ¿no? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Sentimos frustración porque no pudimos hacer tal vez algo más o porque no podemos hacer algo para cambiar las cosas y empezamos a buscar culpables. Primero comenzamos tal vez culpando al sistema de salud, a los médicos, porque no hicieron nada más. Después podemos también culpar a lo mejor a algún familiar de es que tú lo expusiste o no nos avisaste que estaba enfermo, etcétera. A veces culpamos incluso también a nuestro propio fallecido, ¿no? No querías estar conmigo, ¿por qué te fuiste? Me dejaste, etcétera. Y finalmente terminamos culpándonos a nosotros mismos porque sentimos que no hicimos lo suficiente para haberlo ayudado. Entonces, esto es lo que sucede en esta etapa del duelo. La siguiente etapa es la etapa de la negociación. En esta etapa empezamos a fantasear con la idea de que podemos cambiar el hecho de que la persona falleció, que podemos revertirlo. Y comenzamos a pensar en el qué habría pasado si, qué habría pasado si le hubiera dado el medicamento que me dijeron, qué habría pasado si no hubiera ido a esa reunión, qué habría pasado si me hubiera quedado en casa con esa persona para evitar que saliera, ¿no? Entonces empezamos a crear como estos escenarios alternativos en donde esa persona podría seguir viva y estuviera con nosotros. Y pues nos negamos, digamos, como a esa realidad de que la persona ya no está. La siguiente etapa es la depresión. Es cuando ya vamos asumiendo la realidad de la pérdida,
Ya sabemos que esa persona no está con nosotros, ya nos dimos cuenta de ello, somos conscientes y comenzamos a sentir una tristeza profunda, una sensación de vacío e incluso comenzamos a tener una crisis existencial, en donde nos cuestionamos muchas cosas sobre nuestra propia vida a raíz del fallecimiento de nuestro ser querido. Es en este momento cuando necesitamos aislarnos, digamos, para asimilar la situación y también nos sentimos extremadamente cansados y es necesario que empecemos a dormir. Y empezamos a dormir demasiado y evitamos el contacto con las demás personas. Seguimos con la etapa de la aceptación. Aquí es donde finalmente aceptamos la pérdida como algo real, como algo que no puede revertirse. El dolor emocional comienza a extinguirse o más bien a disminuir. No significa que vaya a desaparecer del todo, pero comenzamos a sentirnos ya más tranquilos, empezamos a volver, digamos, como a nuestra rutina normal y surge la necesidad de darle orden a nuestras ideas para poder continuar, ya conscientes de que esa persona no va a seguir formando parte de nuestra vida de manera física, sino acompañándonos a manera de recuerdo y con las vivencias que tuvimos con esa persona. Y finalmente, una séptima etapa sería la etapa del aprendizaje. Aquí es cuando ya asimilamos la experiencia, cuando aprendimos de ese dolor y de la pérdida que tuvimos. Aquí adquirimos la fortaleza necesaria para continuar e inclusive también para saber qué es lo que podemos sentir en caso de que en un futuro vivamos un acontecimiento similar y podemos ya tomar ciertas medidas eh, posteriormente para poder tal vez recuperarnos de manera más satisfactoria o para saber de qué manera actuar ante otro acontecimiento como un fallecimiento de un familiar. Bueno, pues ahora que ya vimos cuáles son las etapas del duelo y cómo se vive cada una de ellas, em, espero que esta información te sirva para entender, pues tal vez no solo el proceso en general que estás viviendo o que alguien más está viviendo, sino también para que te ayude a comprenderte y a conocerte mejor mientras estás pasando por este proceso. Te invito a que sigas viendo los videos que voy a estar publicando. En el próximo video voy a hablarte acerca del impacto que ha tenido la pandemia en la manera en la que vivimos nuestros rituales funerales y también te voy a dar algunas sugerencias para poder llevarlos a cabo de manera segura, implicando a tus seres queridos en la medida de lo posible y que puedas despedir a tu ser querido de manera pues lo más digna posible. Muchas gracias por tu atención, espero que estos contenidos te estén siendo de utilidad y nos vemos la próxima vez.